Pues ya llevo más o menos una trayectoria de 8 años en notaría. Trabajé en la notaría de Bogotá y pues en este momento estoy trabajando en la notaría 27 del Círculo de Bogotá. Bueno, mi nombre es Edison Flores. Nosotros trabajamos con la notaría 27 ya aproximadamente unos 8 años, y llevo un recorrido de 25 años en todo el campo de notaría, eh, desarrollando todo lo que es la parte jurídica, los trámites en cuanto a lo que se refiere en todo lo que tiene que ver con inmuebles y todo lo que se refiere a la escrituración en cuanto a los temas de notaría. Listo, entonces en la capacitación vamos a ver dos temas, equipo. Los dos temas que vamos a ver es como la lectura como tal del certificado de tradición y libertad, y adicionalmente vamos a ver gravámenes. Entonces, como lo vamos a dividir en esos dos espacios, entonces les sugiero por favor que envíen sus preguntas cuando terminemos el primer tema, con el fin de que ellos nos puedan de pronto resolver sus inquietudes. Y después vamos a dar espacio para el tema de gravámenes y al final vamos a dar un espacio también para las inquietudes. Como les había mencionado con anterioridad, pueden enviar sus preguntas al WhatsApp de Jurídico y yo voy a leer las preguntas. No vamos a activar los micrófonos con el fin de pronto de no saturar la plataforma y hacer muy extensa la reunión. Entonces voy a proyectarles la pantalla para dar inicio a la capacitación. Bueno, vamos a tratar de que ustedes comprendan un poco lo que es el certificado de libertad. Digamos lo que vamos a tratar de no hablar tanto jurídicamente, sino que para que ustedes lo entiendan como algo muy sencillo, para que ustedes lo apliquen cada vez que vayan a mirar la tradición de un inmueble. El certificado de libertad es como la cédula de cada inmueble. Es toda la tradición de lo que se afecta en ese inmueble. Entonces, si quieres, pásame un segundo, por favor. ¿Qué es el certificado de libertad? El certificado de libertad es como la vida jurídica de ese inmueble. Todas las afectaciones que yo tenga sobre el inmueble van a recaer sobre el certificado de libertad. En el certificado de libertad, ustedes van a conocer toda la información de ese inmueble y con base en eso, ustedes van a sacar las conclusiones en qué estado está el inmueble jurídicamente, si tiene alguna señal de que ustedes les llame la atención en cuanto a alguna limitación o cuántas veces se ha vendido, si se ha hipotecado, si... Básicamente es eso, toda la tradición del inmueble, ¿sí? No sé si tú quieres agregar. Bueno, si quieres correrlo, Tatiana. El certificado de libertad es un documento auténtico donde la Superintendencia de Notariado y Registro y la Oficina de Instrumentos Públicos dan fe de todo lo que se ha hecho durante el tiempo que nace la matrícula inmobiliaria, de todas las afectaciones que van a tener el documento como tal. Entonces ellos son guardadores de la fe pública, ¿sí? De todo lo que son inmuebles que tengan matrícula inmobiliaria. Como les había comentado, cada inmueble tiene un número que es como la cédula de una persona. En este caso sería la cédula del inmueble como tal. El certificado de libertad no tiene vigencia, sino que cada vez que yo afecto el inmueble como tal, van a sufrir unas modificaciones y en la tradición va a quedar anotado qué tipo de afectación o qué documento yo radiqué para hacer algún cambio en ese documento. Por tal motivo no tiene vigencia. Posteriormente, si ustedes van a radicar en alguna entidad como banco, constructora o a su propio cliente,
pues ellos van a exigir que tenga una fecha de expedición para mirar que no haya ningún cambio posterior. ¿Quieres darle tu lado? Bueno, es público porque es pues, basados en el principio de publicidad. Digamos que estos documentos pueden ser vistos por todas las personas desde que tengan la información del bien determinado, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues independientemente sea cual sea la oficina de registro público, puede ser una de la Amazonas, puede ser una de Bogotá, usted se puede acercar a esa oficina y solicitar un certificado de libertad, así el inmueble esté en Bogotá, esté en cualquier lado, precisamente por ese principio, porque es público, es de meramente publicidad para que todos ustedes puedan, digamos que, verificar toda la tradición del inmueble. Si quieres pasarla. Bueno, ¿cómo se lee el certificado de libertad? Aquí tenemos que tener en cuenta que para leer el certificado de libertad siempre tenemos que llevar un orden, ¿sí? Muchas personas tienden a leer el certificado de atrás para adelante y otras pues de adelante para atrás. Lo que nosotros recomendamos en nuestra amplia experiencia es que siempre se lleve de atrás para adelante, eso con el fin de que pues ustedes puedan ver desde el inicio del inmueble hasta el final de la tradición. Inicialmente se tienen que verificar los datos. Al verificar los datos que vamos a verificar, pues que el folio de matrícula inmobiliaria sea el correspondiente al de ese inmueble. Tenemos que verificar que la dirección sea la del inmueble. Generalmente, pues en algunos certificados de libertad y tradición vamos a encontrar la cabida y los linderos, como en otras pues vamos a encontrar que solo está discriminada en qué escritura pública pues se encuentra. Tenemos que verificar también, en algunas hay chip catastral como referencia, digamos, a la cédula catastral. Esto no quiere decir que el chip catastral sea la cédula catastral, eso ya es más para efectos de Secretaría de Hacienda y de Catastro. Pero entonces digamos que esa información nos puede ayudar a identificar que ese sí es el chip del inmueble junto con la matrícula inmobiliaria, ¿sí? Igual ahorita vamos a ver unas imágenes del certificado de libertad como para que ustedes tengan más claridad. Entonces, ya posterior al tema, hay una zona en el certificado de libertad que nos va a mostrar si el folio de matrícula inmobiliaria está cerrado o si se encuentra abierto, ¿sí? Ya después de haber identificado el inmueble, pues van a aparecer una serie de anotaciones que van a hacer todas las modificaciones que se le hacen a la tradición del inmueble. Si quieres, pasa la diapositiva. Entonces, miren, acá comenzamos. Esta es la primera hoja del certificado de libertad. Si ustedes se dan cuenta, al lado superior izquierdo van a encontrar el número de matrícula inmobiliaria. Esa es la identificación. Hagan en cuenta que ese es el número de cédula del inmueble, ¿sí? Con este numerito es con el que vamos a identificar inicialmente el inmueble. Ya posteriormente, si ustedes se dan cuenta en la parte como media derecha, van a encontrar el código catastral, que ese es a lo que hacía referencia con el chip catastral. Cada inmueble tiene un chip catastral y con este chip pues se hace, ya es más como para temas de Secretaría de Hacienda en cuanto a pago de impuesto predial o para catastro, para identificar el inmueble en caso dado de que vayan a hacer una actualización de linderos o pues algún trámite directamente allá en catastro. Lo que sigue al ladito que dice código catastral, esa es la cédula catastral del inmueble. Hay unos abogados de la oficina de registro que son muy juiciosos y anotan el chip catastral, la cédula catastral, como hay otros que no, que por ejemplo en este podemos identificar que pues el abogado no nos colocó la información. Entonces, abajito vamos a ver el estado del folio. Cuando nos dice activo, esto quiere decir que el folio sigue aperturado y pues que no ha sufrido ningún cierre
o división alguna, ¿sí? Entonces, acá ya pasamos a la descripción de cavidad y linderos. Bueno, en la descripción de cavidad y linderos, como decía Eric, hay abogados que son muy juiciosos y colocan toda la información, algunos no. Entonces, por eso es que a veces la información está incompleta y para ustedes verificar, digamos, linderos, si es la manzana, el área, posiblemente algún abogado no completó la información y a ustedes se les puede dificultar que coincida con la escritura, porque cuando ustedes van a verificar el certificado de libertad, la idea es que cojan una escritura y verifiquen la información que está en el certificado de libertad, cómo está en la escritura y que todo coincida, para que cuando ustedes lo van a presentar en alguna entidad o a un futuro comprador, esa información esté correcta y coincida una con la otra, para que cuando hagan la escritura o hagan alguna modificación ingrese el documento a registro, el abogado calificador cada vez que va a mirar este folio, la cédula del inmueble, va a verificar la información que está en el certificado de libertad y el documento que se le está anexando para iniciar la calificación. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta la descripción, cabida y linderos, que coincida con la escritura de tradición, que es como los dos documentos que ustedes van a pedir para tener en cuenta en cada inmueble que vayan a recepcionar para futuras ventas o futuras negociaciones. Si ustedes miran, ahí estaba el apartamento, el área, todo lo que han hecho con base en el inmueble, sus linderos, ¿sí? En la parte inferior ustedes miran una anotación que está resaltada que dice complementación. En el certificado de libertad, algunos están completos, otros simplemente sacan lo básico. Si ustedes piden en la oficina de registro la complementación, ellos les van a expedir un certificado con toda la información que tiene complementado el inmueble. Posteriormente, en la parte inferior miran la dirección del inmueble. Algunas direcciones están actualizadas, otras no. Eso depende, es como la información que le llega a la oficina de registro y la persona que recepciona el documento, si lo actualiza bien o no. En todos esos casos, si ustedes ven que de pronto la dirección no coincide, hay documentos que ustedes pueden ingresar o decirle al futuro vendedor, hacer la modificación en registro para que cuando ustedes vayan a presentar al comprador o a un banco, esté lo más completo la información del inmueble. Entonces, algunas direcciones están completas, otras direcciones antiguas, o que de pronto hicieron algún cambio de dirección y no les llegó la información a registro, porque cada entidad maneja como una plataforma diferente. Entonces ellos esperan mediante documentos, certificaciones para hacer los cambios en el certificado de libertad, porque eso no se puede cambiar así nomás. Tienen que dejar ellos un soporte de cada cambio que va a sufrir el inmueble. No sé si quieras agregar algo más. Si quieres, cambia la imagen. Bueno. Aquí donde dice matrículas abiertas, digamos, si ustedes por alguna razón les sale un negocio de un lote y ese lote se va a dividir, entonces en la parte que dice la matrícula abierta con base en la siguiente, entonces ahí van a colocar la matrícula inmobiliaria de mayor extensión que nosotros llamamos en las notarías en la oficina de registro. Esa matrícula les va a indicar a ustedes como la tradición anterior del inmueble y con base en esa se abrieron las siguientes matrículas, ¿sí? Entonces, posiblemente si hay inmuebles, normalmente lo que tiene propiedad horizontal sale la de mayor extensión y obviamente la del inmueble que se está mirando. La primera anotación, ahí empieza todo lo que se dice de la tradición del inmueble.
Entonces, ¿cuál fue la primera anotación que hicieron? Dice que el documento fue una escritura pública, la 3352, del 24 de agosto de 1959, de la Notaría Séptima. Si ustedes se dan cuenta, ahí están hablando desde la primera escritura que hicieron, que fue una compra-venta, y habla de los actores, de las personas que tuvieron dentro de ese contrato de la sociedad. No sé si tú quieres hacer. ¿No? Pues básicamente acá en las anotaciones vamos a discriminarlo por el número de anotación. Esto es muy importante para efectos de que en caso de que haya una hipoteca, una limitación, un gravamen, cualquier cosa, y posteriormente se cancele, porque pues digamos que para que ustedes lo tengan en cuenta, todo lo que se hace en derecho se tiene que deshacer, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Digamos, se hipotecó el inmueble, ¿sí? ¿Cómo se extingue esa hipoteca? Pagando la obligación y posteriormente el acreedor tiene la obligación de cancelar esa hipoteca, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Dentro de otra anotación vamos a ver cancelación de hipoteca y va a decir se cancela la anotación tal. Entonces, por eso es que ese número es bastante importante. De igual manera, ahorita que veamos gravámenes, pues digamos que vamos a hacer un poco más extenso el tema en cuanto a los gravámenes y a hipotecas. Entonces, acá vemos el número de la anotación, la fecha en la que hicieron la radicación de esa anotación, pues la escritura pública que ya acá el doctor Flores pues les explicaba, en la especificación que vamos a encontrar el acto que se está realizando, ¿sí? Entonces, ¿qué acto se está realizando en esta anotación 1? Una compraventa. Cada acto o cada actuación que usted tenga en registro tiene un código. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el 101 es para la compraventa, ¿sí? Abajo les va a decir qué personas intervinieron en ese acto. Entonces vamos a encontrar que la primera propietaria del inmueble fue la sociedad Curtiembres Mejía S.A., ¿sí? Y esta le cedió en calidad de vendedor al señor Meléndez Ordóñez y Páez Limitada. Eso también es una sociedad. Si ustedes se dan cuenta, donde está la X en la parte derecha, van a encontrar que se supone y en teoría debería estar el NIF de cada sociedad, pero pues como hay abogados que, como les decía, hay abogados que son juiciosos y sí lo escriben como hay otros que no, ¿sí? Ya debajo vamos a encontrar en la anotación 2, entonces, una declaración. Es una declaración de construcción y fue realizada por medio de juzgado, ¿sí? El juzgado décimo civil municipal fue el que realizó esta declaración por medio de sentencia y fue realizada, esta sentencia no tiene número, hay que tener en cuenta que van a encontrar cuando son sentencias, van a encontrar sentencias sin número, pero sí van a tener el tema de qué día se expidió la sentencia y de qué juzgado es, como para que ustedes puedan solicitar esa tradición. ¿Sí? Entonces, acá que dice que Meléndez, o sea, el propietario en este momento, realizó la declaración de construcción ante el juzgado décimo civil municipal. Ya posteriormente ellos realizan una compraventa y así sucesivamente vamos a empezar a leer el certificado de libertad y tradición. Si quieres. Sí. Bueno, la vigencia de los certificados, como decía el doctor Eric, no tiene un periodo de- que, que se caduque o que no se pueda expedir. Lo que pasa es que nosotros le colocamos acá 30 días de expedido, es porque, digamos, si hay un inmueble que en su momento de la expedición tuvo algún cambio porque ingresó una afectación o una hipoteca, normalmente en un promedio se demora 30 días en hacer todo el trámite. Entonces, por decir algo, un banco les exige a ustedes un certificado de libertad no mayor, de expedido no mayor a 30 días,
precisamente porque para que no haya entrado nada y que sea como la última fecha y no tenga ninguna afectación la matrícula, sino que sea lo que está real en el certificado de libertad. Entonces, más que todo, las entidades que van a pedir los certificados de libertad son las que colocan las fechas de vigencia, pero el certificado como tal no tiene ninguna caducidad. Esa es la fecha que lo expiden. No sé si alguno tiene preguntas para de una vez irlas solucionando. Si tienen alguna duda en cuanto a la lectura del certificado de libertad, pues con gusto acá se les responderá las inquietudes que tengan. Bueno, entonces, como les mencioné al inicio, entonces este es el espacio de pronto para que ustedes o las personas que acabaron de ingresar puedan enviar sus preguntas, dudas o inquietudes hasta el momento al WhatsApp de Jurídico que les dejé en el chat. Como les indicaba, no vamos a activar el chat ni los micrófonos con el fin de no hacer, digamos, la reunión tan extensa. Digamos que acá solamente vamos a tratar dos temas puntuales, que es la lectura del certificado de tradición y libertad y gravámenes. Digamos que no se preocupen si de pronto no todo les queda súper claro, tienen más dudas acerca de cosas que no vamos a tocar de pronto en la reunión. Vamos a realizar una serie de capacitaciones adicionales a esta, donde vamos a tocar cada uno de los temas. Digamos que lo dividimos en varios módulos con el fin de que no sea tan extenso y tan tedioso y que puedan de pronto de cierta manera aprender. Entonces, si me enviaron una pregunta, Daniel me envió una pregunta y es la siguiente, dicen a ver si nos puedes ayudar a responderlo. Y es que, ¿qué pasa cuando el certificado, digamos en el certificado de tradición y libertad dice lote, solamente dice lote, pero en realidad hay una casa? ¿Qué procesos se debe realizar para que aparezca como casa de habitación? Bueno, digamos que para los bancos, cuando ustedes les salga algún comprador y ustedes obtienen el certificado de libertad y ustedes lo revisan y se dan cuenta que en la inscripción Cabida y Linderos aparece solo lote La Manzana Tal con un área de 72 metros, digámoslo así. ¿Qué pasa? Que el banco no va a hipotecar el lote, sino que les va a exigir a ustedes o a sus clientes que declaren la construcción, ¿sí? Entonces, ya ustedes tienen que ponerse de acuerdo con el futuro vendedor de que debe declarar la construcción porque hay una persona interesada en comprar ese inmueble, pero va a sacar un crédito o no necesariamente un crédito, sino lo va a pagar de contado, pero al revisar el certificado de libertad solo le aparecía el lote más no la casa. Entonces hay que hacer una declaración de construcción y eso ya se hace ese trámite en la curaduría urbana. Entonces, pues no sé si quieres agregar algo más. Sí, pues básicamente ustedes tienen que tener en cuenta algo, que cualquier modificación que se realice al inmueble, hay dos métodos por hacerlo. Uno que es por escritura pública, que pues obviamente ustedes ya saben que se deben dirigir a la notaría para poderlo realizar, y el otro es por medio de sentencia judicial, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay dos maneras de pues, modificar la tradición del inmueble. Entonces, con esta declaración de construcción, vamos a darnos cuenta, como lo decía Edison, pues ustedes tienen que hacer una tramitología dentro de la curaduría urbana porque son unas exigencias que nos pide la ley para poder realizar ese trámite, ¿sí? Entonces van a tener que expedirle licencia, tienen que llevar planos estructurales, tienen que llevar memoria descriptiva, bueno, son una serie de documentos que les va a pedir la curaduría. Cuando ustedes ya tengan toda esa documentación, ustedes se tienen que acercar a la notaría, ustedes pues tienen que decirle a la persona de la notaría que pues desean realizar una declaración de construcción y por medio de ya la documentación que ustedes van a tener, se va a hacer la declaración de construcción. A esa declaración de construcción ustedes le van a tener que dar un valor para efectos del cobre en registro y pues obviamente para efectos del avalúo del inmueble, ¿sí? Entonces, ya cuando se ingrese a registro esta escritura pública de declaración de construcción, pues digamos que en el certificado de libertad ya se va a encontrar declarada como tal la construcción y pues ya tienen la seguridad de que pueden vender como tal ya la casa y no el lote.
Bueno, digamos que David dice, bueno, pero es que la escritura pública sí dice casa de habitación, lo que no sale es en el certificado. Independientemente de que en la escritura pública diga que hay casa de habitación, ¿sí? ¿Qué pasa? Que sí o sí la Oficina de Registros Públicos tiene que tener esta declaración dentro de la escritura pública. Si no está, lo más recomendable es que hagan esa declaración de construcción, porque pues digamos que ya pudo haber sido de pronto un error de la notaría, o la otra sería que fueran a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y pidieran una corrección con base en esa escritura pública. Estas serían como las dos opciones. Bueno, ahí, digamos, para complementar lo que dijo Eric, y lo que hemos venido hablando con respecto al certificado de libertad. Hay abogados calificadores que meten toda la información, ingresan toda la información, hay algunos que no. En el 2001 se reformó la ley 675, donde se debía declarar las construcciones antiguas y dieron unas instrucciones con las cuales se debe declarar esa construcción. Lo que decía Daniel en la pregunta, digamos, en mi escritura pública aparece la casa y resulta que en el certificado de libertad no aparece. ¿Qué pasa? Que de pronto en su momento la persona que calificó esa escritura o ese documento no ingresó toda la información. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron una ley o modificaron la ley 675, donde decían cómo se debía declarar la construcción de las viviendas antiguas. Más pudo haber sido un error del abogado que calificó y no colocó lote de terreno con su casa de habitación. En estos casos, la oficina de registro no hace esas correcciones. Para curarse en salud, simplemente le solicitan al propietario que haga la declaración como vivienda antigua. Y ya pues ustedes o sus clientes se dirigen a la Curaduría Urbana y radican la documentación requerida para que ellos le den una licencia, y en la licencia de construcción, en la licencia de la declaración de construcción dice que es una vivienda antigua y que está declarada, y ahí va a tener los planos arquitectónicos, estructurales, las medidas, todo lo que es la declaración de construcción, la identificación del inmueble como tal. No sé si les queda claro o quieren agregar alguna otra cosa. Muchas gracias, Edison, por tu respuesta. Digamos que no, David, digamos que no nos envió más inquietudes con respecto al tema. Otra de las preguntas que nos están haciendo es que qué pasa si en el certificado de tradición y libertad encontramos el folio cerrado y no activo como nos enseñaste ahorita. Bueno, resulta que existe lo que hablamos de la matrícula inmobiliaria, que es la cédula del inmueble, y en el certificado de libertad le aparece matrícula cerrada. Posiblemente es un lote de terreno y lo englobaron o lo unieron, para que les quede un poco más claro. Se unieron y de ahí salió una matrícula. Entonces, la oficina de registro, ¿qué hace con la matrícula que tenía anteriormente? La cierra, ¿sí? Para que quede la otra matrícula donde se están uniendo los dos lotes, ¿sí? Hay matrículas que cierran por alguna tema judicial, que ordenan a la oficina de registro cerrar esa matrícula, digamos que en un proceso, antiguamente no tenían como un orden para dividir un lote de mayor extensión, entonces vendían unas cuotas partes y empezaban a abrir matrículas y matrículas. Entonces, en algún proceso, el juez ordenaba cerrar esa matrícula y que quedara la matrícula anterior, ¿sí? Lo que yo les decía ahorita, cuando se unen dos lotes, pues la de mayor extensión la cierra la oficina de registro y queda la que está uniendo los dos lotes. No sé si tú quieres hablar, ¿no? ¿Listo?
Listo, Edison, es decir, que en esos casos nosotros tendríamos como que solicitarle como tal al propietario que por favor nos envíe el otro certificado para validarlo, ¿verdad? Digamos que no tendríamos que revisar las anotaciones de este o si tenemos que tenerlas en cuenta. No, porque es que la tradición, cuando la oficina de registro cierra una matrícula, ahí la tradición ya no, es más, expiden un certificado de libertad y sale un letrero grandísimo que dice matrícula cerrada, ¿sí? Entonces, pues ahí no te van a expedir toda la tradición. En algunos casos sí hay información, en otros no. Entonces, como que eso depende, es como la información que está en la oficina de registro. Pero si a ustedes les aparece una matrícula cerrada, básicamente fue porque se englobó o como yo les decía por un tema judicial. Entonces ya no tendría que yo mirar la tradición de ese inmueble, sino lo que me corresponde a la matrícula nueva. Listo, otra de las preguntas que nos hacen, Diana, y bueno, es con respecto a la falsa tradición. Quería comentarles que en esta capacitación solamente vamos a ver como tal la lectura del certificado de libertad y tradición y los gravámenes que puede llegar a tener. Digamos que la falsa tradición es una limitación al dominio. Sin embargo, no sé, Edison, si de pronto no la puedes explicar. Sí, claro, no hay problema. Bueno, la falsa tradición, yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes de pronto les quede un poco más claro. Resulta que hay un propietario y ese propietario falleció, ¿cierto? Y los herederos decidieron que al hermano mayor le quedara ese predio. Entonces ellos hacen una venta de derechos herenciales a título singular. Esa escritura como tal, eso la pueden registrar o simplemente la dejan aparte para cuando se inicie la sucesión. Cuando yo ingreso esa escritura de venta de derechos herenciales a título singular, el abogado calificador va a colocar una nota que dice falsa tradición. ¿Por qué la falsa tradición? Porque aún no se ha hecho la sucesión y no les he dado el dominio a los herederos o a la persona que compró esos derechos. No sé si tú quieres agregar algo. Es como el ejemplo más fácil para que todos lo entiendan. No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias. Entonces, que tenemos otra pregunta y es que dicen que si nos podrían explicar los pasos o pagos de gastos notariales. Bueno, es que acá el tema es complejo, porque nosotros nos regimos, espérame a ver, porque es que en este momento no tengo la resolución. A nosotros cada año nos rige una resolución, ¿sí? Entonces, esta resolución va modificando cada año el pago de los gastos notariales. Eh, digamos que nosotros con base en esa resolución es que pagamos todo el tema de gastos notariales. Lo que sí se puede dar en este momento, digamos, serían como aproximados porque digamos que a nosotros como notaría que nos, que nos facilita el tema. Ya cuando tenemos toda la documentación, eh, se empieza a liquidar porque es que la liquidación en cuanto a notaría tiene muchos factores. Están los derechos notariales, que como tal es lo que la resolución le dice al notario cuánto debe cobrar por cada actuación que se haga en la notaría. Están están las copias de la escritura pública que se vayan a sacar, están los certificados que se vayan a expedir, están las firmas, las biometrías que se tomen, las fotocopias, los anexos. Entonces, hay varias cositas que van a subir o a bajar el costo de los gastos notariales. Por eso lo más recomendable es que cuando vayan a radicar algo en notaría, siempre lleven toda la documentación completa para que la notaría les pueda dar una preliquidación ya más aterrizada a la realidad de lo que se les va a cobrar el día de la firma, ¿sí? En cuanto a registro, pues registro también saca una resolución más o menos a mediados de febrero o marzo, están expidiendo ahorita esas resoluciones, donde van a determinar cada acto cuánto se va a cobrar. En ese momento, registro está cobrando es más por cuantía, ¿sí? Entonces, digamos, para las ventas de 50 millones hay una tarifa diferente a la de 500 millones.
Entonces, pues digamos que ya toca más validar el tema. En cuanto a beneficencia, pues beneficencia sí siempre cobra el 1% sobre la negociación. Entonces aquí toca tener en cuenta algo. Nosotros, notaría, registro y beneficencia, siempre cobramos por el mayor valor. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos, usted tiene una venta por 70 millones, pero resulta que en el impuesto predial le apareció el inmueble por 170 millones. Entonces, todo lo que sean impuestos se le va a cobrar por 170 millones. Lo único que se le cobraría por 70 millones pues sería el tema de la retención en la fuente. El resto, lo que son gastos notariales, lo que es beneficencia y lo que es registro, siempre se va a tomar por el mayor valor, que pues en este ejemplo sería 270 millones. No sé si tú quieras aportar algo más. Con respecto a esas liquidaciones, pues digamos, nosotros aquí al grupo Casa 360 les podríamos enviar como una tabla de Word, de Excel, perdón, donde hay como una información básica y pues sería ingresar el valor o la cuantía por la cual se va a hacer la negociación. Lo que decía Eric es que depende del tipo de negocio, hay unas variaciones. Entonces, es muy complejo decirles, mire, saquen el 1% sobre todas las ventas, porque en algunos negocios les va a quedar muy alta o en otros muy baja. Entonces, yo creería que de pronto les facilitamos la hoja de Excel para que ustedes solo ingresen el valor y las condiciones, digamos que si tiene hipoteca o si van a cancelar una afectación a vivienda familiar o un patrimonio de familia. Todo ese tipo son variaciones que van a tener. En la notaría, lo que decía Eric, a nosotros nos llega anualmente una resolución y con base en esa, el notario tiene cómo cobrar tanto impuestos, los derechos notariales, las copias, en fin, todo lo que vaya a ser parte de la liquidación. En la oficina de registro, lo que decía Eric, ahí depende la cuantía, ellos tienen una tabla. Entonces, digamos que, por decir algo, una venta de 70 millones se cobra el 5.1 por mil, ¿sí? O el 6.1 por mil. Entonces, no es lo mismo a una venta de 500 millones porque ahí les cobran el 9.1 por mil. ¿Ve? Entonces, es importante que de pronto ustedes o nosotros le podamos facilitar como la tablita de cada negocio que ustedes tengan, como saber, bueno, si es por 70 millones, entonces yo pago el 6.1 por mil. Si es por 500 millones, entonces pago el 9.1 por mil. Esa es como la tabla básica que tiene el registro para cobrar. Hay variaciones también porque hay actos sin cuantía, hay aperturas de matrículas y todo eso, pues es muy complejo para que ustedes den un dato muy acertado. Digamos, nosotros como notaría lo que hacemos es que les decimos, mire, les voy a dar un valor aproximado, pero esa liquidación puede cambiar. En gobernación de Cundinamarca, como decía Eric, se cobra el 1% más la tasa. Los actos sin cuantía tienen un valor y ese sí no tiene variación. Lo otro que, digamos, explicaba Eric en cuanto a la liquidación, si ustedes miran, nosotros les recomendamos a ustedes para que lo tengan en cuenta y le digan a sus clientes, cuando vayan a hacer una negociación, el gobierno sacó una ley que se llama la Ley de Crecimiento Económico. ¿Qué pasa? Que hay personas que tienen el concepto de años atrás que dicen, no, pues pongámoslo por el predial y por eso vamos a hacer la negociación. Pero la DIAN ahorita está vigilando eso. ¿Por qué? ¿Cómo lo está vigilando? Nosotros como notaría reportamos a la DIAN y los bancos reportan a la DIAN. A un usuario de la notaría le tocó pagar casi 80 millones de pesos por esa sanción. Entonces, para ustedes y para sus usuarios, hay cosas que uno de pronto los puede asesorar en bajar un poco los costos, pero procurar hacerlo por el valor real, porque donde lo requiera la DIAN y los sanciones son 4 veces lo que tenían que pagar. Entonces, si ustedes miran esa negociación, a veces
sale muy costosa por ahorrarse en 1 peso. Entonces nosotros coloquialmente le decimos a la gente, preferiblemente dése la pela ahorita y no más adelante con la DIAN. Entonces, para que ustedes lo tengan claro, que traten de manejar la negociación lo más claro posible por esta ley. No sé si quieras agregar algo más. No sé si les quedó más claro el tema o si tienen alguna inquietud. Lo que pasa es que es difícil explicarles el tema de cómo se liquida porque realmente nosotros nos regimos es por resoluciones, ¿sí? Y pues las variaciones ya en cuanto a notariano, ya las variaciones dan es en el tipo de cosas que ustedes requieran. Por ejemplo, una venta normal no va a tener las mismas copias que una venta con hipoteca. Obviamente la venta con hipoteca va a tener más copias, entonces esto les va a generar un gasto mayor. Entonces sí, toca mirar, digamos que bien como tal el negocio, cómo va a ser, como para que uno pueda más o menos tenerles un aproximado de cuánto Exacto, puede traten de salir. manejar es como aproximada la liquidación. Ustedes le dicen a sus clientes, mire, esto puede tener una variación, puede que le quede para la champaña o puede que no le quede para la champaña y nos toque a nosotros poner para que compren la champaña entre todos. Entonces, ustedes traten de decirle a las personas es que ustedes les dan una información aproximada, porque normalmente la gente se mete en la cabeza, mi asesor me dijo que tenía que llevar 10 millones de pesos y resulta que cuando ya está todo completo, ya les van a liquidar, resulta que no fueron 10 millones de pesos, sino fueron 9 millones de pesos. Entonces la gente queda contenta porque le sobró 1 millón de pesos. Caso contrario, que cuando llega y le dicen, usted le dice, son 10 millones de pesos y resulta que fueron 11 millones de pesos. Entonces, no, pero usted me dijo, usted me dijo que la liquidación era así. Entonces, nosotros como recomendación les decimos, procuren decir que esa información es aproximada y ya pues la gente ya es como más consciente de que Tienen que llevar más plata. de que tienen que llevar o que les puede cambiar o puede bajar o como puede subir. Entonces no sé si quedó claro pues la parte de la liquidación. Digamos, Edison, que pues ante la liquidación sí nos envían muchas preguntas, inquietudes, pero entonces sí sería importante que de pronto nos pudieras compartir ese Excel que mencionas para nosotros compartírselo a todos y de pronto que de cierta manera puedan validar cómo se puede llegar a liquidar y tener ese valor aproximado. Claro que sí, no hay problema. Entonces, como compromiso, entonces esta semana les estaré, apenas me lo envíen, les estaré compartiendo a todos por los grupos, de pronto esa, como es como una liquidadora o algo así en Excel, que ya está como formulado, ¿sí? Sí, la recomendación es que no le vayan a cambiar nada, sino que simplemente incluyan los valores, porque si no hay una locura y van a dar una información errada. La página, o sea, la tabla como tal simplemente es meter venta por tal valor e hipoteca por tal valor. Tatiana te explicaría pues para que ellos si hay afectación o si tiene patrimonio de familia o algún gravamen que diga sí o no y ellos lo cambiarían. Listo, entonces vamos a dar continuidad. Al final vamos a leer otra serie de preguntas, de pronto es para avanzar un poco en el tema. Quería recordarles a todos que vamos a tratar el día de hoy solamente la lectura del certificado de libertad y tradición, que fue el que acabamos de ver, y vamos a continuar con gravámenes inmobiliarios y posteriormente en otras capacitaciones vamos a hablar de limitaciones al dominio. Entonces, no sé, dicen si antes de empezar gravámenes, de pronto podrías hacer una diferencia entre estas dos para que ellos puedan tener claridad de que en la otra capacitación vamos de pronto a resolver dudas acerca de esas limitaciones. A ver, yo siento que mucha gente tiene como esta inquietud en cuanto a los gravámenes y a las limitaciones del dominio. Pero pues si ustedes se dan cuenta, básicamente su nombre me va dando como el significado de cada cosa. Los gravámenes, ¿qué son? Voy a poner un ejemplo como para que ustedes comprendan un poco mejor el tema. Los gravámenes son, yo debo un dinero, ¿sí? ¿Y qué pasa con ese dinero? Pues que yo uso mi inmueble para garantizar el pago de ese dinero, ¿sí? Esto no quiere decir que por tener ese gravamen yo no pueda vender o yo no pueda hipotecar en segundo grado. O sea, usted puede seguir, mejor dicho, el inmueble no sale del comercio, ¿sí? Eso es en cuanto a los gravámenes.
Hay dos excepciones, bueno, que son como las más frecuentes, que son ya cuando son con entidades del Estado. Entonces, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero después para que ustedes lo tengan en cuenta. Toda norma tiene su excepción. Los gravámenes en cuanto a las hipotecas, hipotecas de derechos, hipotecas abiertas. O sea, usted no va a tener problemas si quiere vender el inmueble, a menos pues, que el comprador no lo quiera comprar con este gravamen, ¿sí? Las limitaciones de dominio son, como bien su nombre lo indica, son limitaciones que básicamente, es que ¿cómo les explico? Básicamente es que yo saco el inmueble del comercio, ¿sí? Entonces, con esta limitación yo no voy a poder ni vender, no voy a poder hipotecar, no voy a poder hacer absolutamente nada. Entonces, pues digamos que para poder ingresar de nuevo este inmueble cuando ya está limitado, pues lo ideal es cancelar esa limitación, ¿sí? Entonces, en las limitaciones vamos a encontrar el patrimonio de familia, vamos a encontrar la afectación a vivienda familiar, vamos a encontrar los embargos y otros más que pues en clases ya posteriores vamos a ver más a fondo. Acá pues nos vamos a limitar en cuanto a gravámenes y pues básicamente es eso. Si quieres ya comenzamos con la hipoteca, que creo que es el primer gravamen. Entonces, como les estaba explicando, la hipoteca es una forma de garantizar que el deudor va a cancelarle al acreedor, ¿sí? Entonces, hay varios tipos de hipoteca. Vamos a encontrar la hipoteca cerrada, la hipoteca abierta. Entonces, para darles un contexto más o menos de cómo es el tema, la hipoteca abierta es una hipoteca que te puede garantizar muchas más obligaciones, ¿sí? Y que pues generalmente es la que usan los bancos para gravar el inmueble. Mientras que la hipoteca cerrada no te garantiza más deudas y se hace sobre el valor real de lo que se prestó. Entonces, en este caso, una hipoteca cerrada, yo le presté a Edison 50 millones, él me hipoteca y la hipoteca va a ser cerrada a tanto plazo. Esta es la condición y yo en ese plazo y condición le tengo que cancelar a él los 50 millones. No es más. Mientras que la abierta no tiene una cuantía, ¿sí? Y pues va a garantizar, digamos, en caso de que usted le firme al banco un pagaré, pues va a garantizar ese pagaré también. Si usted va a firmar, no sé, una letra, otro título o valor, pero tiene que ser con el mismo acreedor, aclaro. O sea, esa hipoteca abierta va a garantizar las obligaciones que yo tenga con el mismo acreedor. Entonces, digamos, Edison me prestó 100 millones de pesos. Yo le firmé un pagaré por 50 millones y él me hizo la hipoteca abierta sin límite de cuantía por 50 millones. Pero posteriormente él decidió prestarme otros 50 millones más y yo le firmé otro pagaré. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta hipoteca me va a garantizar lo de esos dos pagarés. ¿Listo? Complementando lo que dice Eric, digamos, las hipotecas abiertas que manejan los bancos normalmente van a ingresar tarjetas de crédito, créditos de consumo y el hipotecario, ¿sí? Lo que decía Eric, en las hipotecas cerradas solo es el valor, la deuda que está dentro de lo que se constituyó. La diferencia, hay una diferencia en cuanto a documentación para que ustedes tengan claro en la hipoteca abierta y en la hipoteca cerrada. En la hipoteca abierta, en la carta de aprobación del crédito va a decir el valor que le prestaron al cliente de ustedes. Va el tiempo de duración y digamos como todas las condiciones del crédito. En la hipoteca cerrada, dentro del texto de la escritura, va los intereses, el monto, el tiempo, ¿sí? Esa es como la diferencia, digamos, en cuanto a temas de documentación, ¿sí? No sé si ya podemos cambiar a... Bueno, miren, acá está la hipoteca abierta, entonces como les venía diciendo, ustedes tienen que tener en cuenta algo, que cada obligación tiene que tener un plazo y una condición, ¿sí?
Por ejemplo, la hipoteca cerrada, pues tiene que tener su plazo durante, digamos, un año, por ejemplo, y durante ese año usted ya tiene que haber cancelado la hipoteca, o si no, pues, digamos que da para incumplimiento y el acreedor puede hacer uso de sus acciones legales ya en cuanto al tema procesal, ¿sí? Con la hipoteca abierta sin límite de cuantía, pues es lo mismo, tiene su plazo y tiene su condición. Generalmente estas hipotecas abiertas tienen un plazo bastante, porque pues es el que más se utiliza en cuanto a créditos para adquisición de vivienda. Entonces ustedes van a encontrar en la carta de aprobación del crédito que el monto fue... Ah, bueno, acá quiero hacerles claridad en este tema, y es que las entidades financieras, llámense bancos, tienen por la ley 543, creo que es la de la vivienda, no me acuerdo, tienen o pueden prestar hasta un máximo del 70% del valor del inmueble, pero hay una entidad que tiene, digamos que un poquito más de porcentaje por ser una entidad del Estado, que es el Fondo Nacional del Ahorro. El Fondo Nacional del Ahorro puede prestar hasta el 80% del valor de la negociación. Entonces, digamos que en la carta de aprobación del crédito ustedes van a encontrar que el banco prestó cierta cantidad de dinero, pero entonces ustedes, digamos que para asesorar mejor al cliente, pueden coger la calculadora y validar si realmente es el 70% el que le están prestando para la adquisición de esa vivienda. Entonces, digamos que los documentos para estas hipotecas en cuanto a notaría son el certificado de libertad, la carta de aprobación del crédito cuando hablamos de hipotecas abiertas sin límite de cuantía, sea con persona natural o sea con persona jurídica, siempre tiene que haber una carta de aprobación del crédito. Tienen que estar los impuestos pagos, tanto el impuesto predial del año en vigencia como el IDU. ¿Sí? Porque sepa si salvo el IDU, pues digamos que nos va a decir que el IDU está autorizando esta hipoteca. La escritura de tradición, porque pues obviamente la notaría necesita validar en cuanto al objeto, entonces de ahí se va a sacar la cavidad y los linderos, se va a sacar el área del inmueble y toda la descripción. Las cédulas del acreedor y del deudor, en caso de que sean personas naturales, sino pues la representación legal de la entidad o de la persona jurídica. Y listo, ya con estos documentos ya podrían radicarlos directamente en la notaría, y pues la notaría ya les dará la fecha y hora de la firma de la escritura pública. Como recomendación y agregando parte al comentario de Eric, yo les sugiero que ustedes como asesores traten de tener toda la documentación completa, porque digamos es una forma de agilizar los trámites en la notaría. Les pongo un ejemplo, hay personas que llevan la mitad de los documentos y digamos el poder de quien va a firmar en representación del banco le hace falta la vigencia o el poder está incompleto. Entonces, pues para que ustedes lo tengan en cuenta y cuando un cliente, un futuro comprador quiera adquirir una hipoteca, pues ustedes le digan a él, mire, en el banco, del banco necesitamos la minuta de hipoteca, la representación legal, que en este caso sería el poder del banco, perdón, y el poder de quien va a firmar en representación del banco, más su vigencia. Es muy importante que lo tengan en cuenta para que más adelante no se les tranque el proceso y sea más ágil para ustedes. ¿Listo? Bueno, en hipoteca de gananciales, acá estos dos básicamente tienen como un parecido, pero son diferentes. ¿Qué pasa? La hipoteca de derechos y acciones, hablamos de que cuando hay una sucesión en curso, ¿sí? Y yo necesito, no sé, digamos un dinero para poder pagar los gastos notariales, los honorarios del abogado y los impuestos de registro para poder tramitar esta sucesión, y resulta que no tengo el dinero. Entonces voy y me acerco acá donde el doctor Flores y le digo, oiga doctor, préstame 50 millones de pesos para poder realizar todo el tema de la sucesión.
Pero entonces él me dice, bueno, ¿y yo cómo voy a garantizar que me dé ese dinero? Entonces, pues, yo le digo, yo tengo los derechos y acciones de la sucesión, que si quiere hipotecamos y, ¿y qué? Y pues le damos trámite al tema de la hipoteca y usted me desembolsa el dinero. Entonces, él acepta. ¿Esto qué quiere decir? Que está hipotecando lo que yo podría llegar a tener sobre la sucesión que me corresponde, ¿sí? O lo que me puede llegar a corresponder de la sucesión. Lo mismo pasa con los gananciales. Es básicamente lo mismo, pero entonces cuando hablamos de gananciales, es todo lo que vamos a adquirir dentro de la liquidación de la sociedad conyugal, ¿sí? Entonces, yo primero, o sea, yo tengo mi liquidación de la sociedad conyugal, ya sé cuántos activos son, sé que me va a corresponder el 50% de esa liquidación de la sociedad conyugal, entonces yo voy y le digo a mi prestamista que me hipoteque esos derechos de gananciales que yo poseo sobre la liquidación de la sociedad conyugal y listo. Sigue, por favor, o vas a agregar algo. No. Quiero mencionarles a todos que si tienen dudas, preguntas, inquietudes, las vamos a resolver al final. Por favor, escribir al WhatsApp de jurídico que les dejé en el chat, ¿vale? Bueno, esta era una de las es que es uno de los gravámenes que parecen ya más limitaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el tema de la valorización? Cuando hay una valorización inscrita en registro, a nosotros notaría ni a la oficina de registro de instrumentos públicos se le permite inscribir o a realizar una venta de ese inmueble. ¿Esto por qué? Pues básicamente les explico qué es la valorización. La valorización es, lo voy a hacer con ejemplos como para que ustedes lo entiendan. En caso de que tengan pues alguna pregunta, al final la respondemos. Estamos, no sé, en la Suba con calle 100 y realizaron un puente y este puente resulta que valorizó todo el conjunto en el que estábamos, ¿sí? Entonces, esto subió el valor y el IDU, es la entidad que expide, que ejerce este gravamen, dijo, no, pues como todo este conjunto se valorizó, entonces vamos a poner la valorización y la vamos a inscribir para que ellos cancelen ese dinero. Entonces, ¿qué hace el IDU? Inscribe la valorización en la Oficina de Registros Públicos a todos los folios que se hayan, digamos, que beneficiado de ese, de ese puente que llegó a valorizar los inmuebles que están cerca de él y le dice, bueno, señor propietario, acérquese a mis instalaciones, cancela su valorización y yo mismo, porque eso lo hace directamente el IDU, yo mismo realizo un oficio y lo envío directamente a la Oficina de Registros Públicos para que haga ese levantamiento de esa valorización. No sé si tú vas a agregar algo. No, es que básicamente eso, digamos que puede ser que hagan una vía o un puente, lo que decía Eric, y eso va a generar una valorización y va a afectar los inmuebles y lo que hace el IDUR envía un comunicado a la Oficina de Instrumentos Públicos para que afecten esas matrículas. Entonces, el notario, el registrador, no pueden dar paso a finalizar un negocio que ustedes hagan si está esa valorización, porque ellos se convierten en solidarios y los van a sancionar. Y aparte de eso, lo que decía Eric, el inmueble está fuera del comercio por esa valorización. Cuando, digamos, que se pasó en la notaría y llegó a la oficina de registro, cuando lo va a calificar el abogado le dice, mire, esto tiene una valorización y le coloca nota evolutiva y pues eso les va a tardar a ustedes cualquier negociación. Entonces, por eso es muy importante que ustedes verifiquen el certificado de libertad, si sale alguna limitación o algún gravamen de estos, para que antes de iniciar el negocio, ustedes le hagan la advertencia a sus futuros vendedores. ¿Listo? Miren, acá está en el certificado de libertad, pues, anotación 16, por medio del oficio número tal del 20 de junio del 2021,
El Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, valorizó o puso un gravamen de valorización. Entonces, pues ahí se ve quiénes son las personas que intervienen, que pues sería el Instituto de Desarrollo Urbano. Y en la anotación 17, por medio de otro oficio, ¿sí? Ellos mandan a cancelar esa prohibición administrativa. Entonces, ya teniendo esa anotación del levantamiento del IDU, pues ya digamos que podemos tramitar la venta o la venta o la negociación que vayan a realizar. Digamos, si en algún negocio que les aparezca a ustedes una valorización de estas, ¿el proceso cuál sería? Ir a la oficina del IDU, solicitar el recibo, hacer el pago, llevar el IDU, al IDU, perdón, el recibo y solicitar que ellos oficien a la oficina de instrumentos públicos para que le levanten la anotación como está acá en el certificado de libertad en la imagen. Si ustedes no hacen ese trámite, o bueno, los vendedores no hacen ese trámite, eso va a tardar miles de años en que el IDU oficial al registro el levantamiento de esa valorización. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, si en alguna negociación les aparece una valorización, lo mismo que la plusvalía es casi lo mismo, es como es un impuesto. En la plusvalía, que no aparece acá en la imagen, es prácticamente como una valorización, pero ese se trata es con la Secretaría con la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Y es más o menos para que ustedes tengan una idea, es como una valorización. La plusvalía, hay algunas propiedades horizontales que la cobran, pero ellos tienen una resolución para que ustedes lo tengan en cuenta en alguna negociación que no la afecta a esa plusvalía. Como hay lotes, digamos que a constructores sí le cobran la plusvalía. Entonces, a ellos les piden ahí en la Secretaría de Hacienda el recibo o llegar al acuerdo del pago. Entonces, les van a expedir el recibo, ellos hacen el pago y la Secretaría de Hacienda, lo mismo que el IDU, internamente ofician a la Oficina de Instrumentos Públicos para levantar tanto la valorización como la plusvalía. Entonces, digamos, si a ustedes les aparece una plusvalía y es una propiedad horizontal, es muy importante que se acerquen ahí a la 30,26. Bueno, acá en Bogotá, en otros sectores sí tocaría averiguar. Pero acá en Bogotá, en la 30,26, piso 11, si no estoy mal. Y allá, si ese gravamen de la plusvalía no le afecta a ese apartamento, debe haber una resolución donde dice que está exento del pago. En caso de que sí esté grabado el inmueble, sea una casa o un apartamento, y sí necesariamente lo tenga que pagar, entonces en ese mismo piso deben solicitar el recibo para hacer el pago y llevar allá para que ellos oficien al registro y levanten ese gravamen. Todo estos, digamos que estas anotaciones son, digamos, demoras en los negocios que ustedes vayan a hacer. ¿Por qué? Porque estas entidades no hacen el trámite muy rápido, digamos. Entonces, cada vez que ustedes capten un negocio, miren el certificado de libertad para que asimismo, cuando tenga el efecto plusvalía o una valorización, ustedes le digan al futuro vendedor, mire, tiene que hacer este trámite porque si no, la negociación no va a llegar a feliz término. Es más, cuando ustedes ya hacen una promesa de compra-venta, ustedes colocan unas fechas y si hay una plusvalía o hay una valorización, el futuro vendedor va a quedar mal con las fechas y ahí es donde empiezan los procesos, la cobra de arras, o si hay, bueno, en fin, miles de cláusula penal, bueno, hay miles de cantidad de cosas y pues ustedes como asesores van a tener dificultades con sus clientes precisamente por no mirar el certificado de libertad y hacer la advertencia antes de captar cada inmueble. Bueno, pues digamos que para que ustedes tengan como una diferencia en cuanto a la plusvalía y a la valorización,
Hablamos que la valorización nada, es más que todo por obras que se hagan alrededor de los inmuebles, ¿sí? Mientras que la plusvalía es más plan territorial, ¿sí? Entonces, digamos que ya esta entidad decidió que, no sé, una zona de la ciudad de Bogotá eh, se valorizó el terreno y entonces toda esa hectárea o toda esa manzana se valorizó en tanto dinero y por esta razón tienen que pagar la plusvalía. Como decía, pues ayer, como decía acá mi doctor Edison, hay, hay resoluciones que indican qué inmuebles deben pagar y qué inmuebles no deben pagar. Por esto es necesario que si les sale alguna línea, un gravamen de estos en el certificado de libertad, se dirijan a la entidad correspondiente y soliciten bien sea la resolución de exención o el recibo para el pago. Y con esto, pues, digamos que poder tramitar lo más rápido posible, porque realmente estas entidades, para levantar estos actos administrativos, se demoran entre 6 a 8 meses, si les va bien. Y a eso súmenle el tiempo que se demora el registro en calificar este tipo de actos, que pueden ser 2 meses, entonces prácticamente se les iría un año tramitando un levantamiento de este tipo. No sé si tengan alguna pregunta, creo que este ya es el tiempo para las preguntas. Bueno, sí tienen varias preguntas, entonces la primera de ellas es que con respecto a la hipoteca de herencia, ¿el inmueble lo pueden embargar o qué implicaciones o qué ventajas tiene hacer, digamos, ese tipo de gravamen y cómo se levanta el mismo? No, es que como tal, ¿cómo te explico yo? Como tal, tú no estás hipotecando el inmueble, porque el inmueble, o sea, tú digamos que poseedor de los derechos, ¿sí? No tienes la titularidad del inmueble. La titularidad del inmueble es de la persona que falleció y de la cual se va a hacer la sucesión, ¿sí? ¿Qué pasa? Que yo hipoteco esos derechos, esos derechos herenciales, ¿sí? Y al hipotecarlos, en caso dado de incumplimiento, yo me voy a ir a la rama judicial y le voy a decir, oiga, señor, pues yo le presté estos 50 millones, por ejemplo, al señor Eric Flores y él no me los ha pagado. ¿Qué puedo hacer? Entonces el juez le va a decir, bueno, como usted tiene una hipoteca que versa sobre los derechos, ¿sí? Entonces, por medio de un proceso de embargo de derechos herenciales, pues vamos a embargar esto. ¿Qué pasa al usted tener ya, digamos, el embargo? Pues no van a poder realizar la sucesión del señor fallecido, sino que tiene que primero levantar ese embargo. En caso dado de que por X o Y motivo el señor no pagó y ya procedió al secuestro y posterior sentencia judicial, entonces el juez lo que va a decir es, usted en calidad de acreedor puede iniciar esa sucesión al tener esos derechos ya de su propiedad, ¿sí? O sea, al haber un incumplimiento, el juez va a determinar que esos derechos que el señor hipotecó y usted le va a ser acreedor y no pago, pues obviamente ese va a ser su soporte de ese pago, el juez va a declarar que usted ahora es el dueño de esos derechos y usted va a poder iniciar la sucesión para que ya ese inmueble pase a ser propiedad suya. Muchas gracias por tu respuesta. Entonces, nos surge otra pregunta que es del anterior tema y es que, ¿quién expide el chip? ¿Qué pasa si el inmueble no tiene chip? El chip catastral lo expide la Secretaría de Hacienda porque ahí es donde graban los impuestos. Entonces, por decir algo, tenemos este edificio y todavía no lo han desenglobado ni en la Secretaría de Hacienda ni en Catastro, entonces no lo van a poder grabar con el impuesto. Ese chip, digamos que para la Secretaría de Hacienda es como en el certificado de libertad la matrícula inmobiliaria. Entonces es como la cédula para impuestos de ese inmueble. Entonces, digamos, si a ustedes les sale un conjunto nuevo
un constructor nuevo y todavía no han desenglobado, van a tomar el chip catastral del de mayor extensión, ¿sí? Y de ahí se paga el impuesto de mayor extensión. Hay una resolución que dice que ese impuesto de mayor extensión se paga por un año. Las entidades del Estado tienen un año para desenglobar, en este caso estamos hablando de los impuestos. Entonces, la Secretaría de Hacienda tiene un año para meter la información y darle su chip catastral a cada apartamento o a cada casa que esté en propiedad horizontal. ¿Sí? Básicamente es eso. Y pues digamos que ya cuando son municipios o cuando son departamentos diferentes a la ciudad de Bogotá, creo que esto lo manejan las ciudades grandes. El tema del chip creo que solo lo manejan las ciudades grandes, que son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Las ciudades grandes. Sí, todas las ciudades grandes son las que manejan el tema del chip. Ya los municipios, más que todo es con la cédula catastral. La cédula catastral, ¿dónde la vas a encontrar? Cuando tú vayas a la alcaldía o a la tesorería municipal y pidas el pasisalvo, ¿sí? Porque esos pasisalvos, eso recuérdenlo para una eventual venta futuro. Cuando un inmueble es fuera de una ciudad grande, ustedes no presentan ni impuesto, bueno, el impuesto predial. Ustedes lo que presentan son pasisalvos. Y entonces, dentro de esos pasisalvos municipales, uno, tienen que llevarlos en original y dos, estos pasisalvos deben decir que están a pasisalvo por concepto de predial y por concepto de valorización, ¿sí? Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Dentro de esos pasisalvos, pues manifiesta, no como tal el chip, porque allá no manejan chip, sino manejan es la cédula catastral. Te va a salir como cédula catastral o como código catastral, que pues eso también nos ayuda como objeto para identificar el inmueble. Listo, respecto a lo que acabas de explicar, entonces nos envían otra duda y es que si el inmueble tampoco tiene una cédula catastral y que puntualmente tienen un caso en el que una construcción es un conjunto cerrado de hace 4 años de construido, está en Bogotá pero no tiene cédula catastral. Entonces en esos casos de pronto, ¿dónde lo podemos buscar o qué debemos hacer? No, ahí se tienen que dirigir a la Secretaría de Hacienda para el tema de impuestos y en catastro para el tema de mirar por qué no se ha desenglobado ese inmueble y por qué no se le ha asignado el chip catastral o la cédula catastral. Digamos que la ventaja que tiene Bogotá es que tanto Secretaría de Hacienda como Catastros están, digamos que en el mismo edificio y se puede hacer la diligencia al mismo tiempo. ¿Qué se les sugiere? Porque pues estas entidades son como complicadas, pongan un derecho de petición solicitando que se aperturen ya los códigos catastrales para cada inmueble de ese edificio. Porque si no, pues muy posiblemente no van a poder hacer ninguna actuación en ese inmueble. Uno, porque no van a poder bajar impuestos. Y dos, porque digamos que al momento en el que el notario vaya a indagar, no les va a coincidir en su totalidad la descripción y la identificación del inmueble y lo más probable es que le pongan problema. Para complementar lo que estaba diciendo él, todos los notarios a nivel nacional, en cada negocio que ustedes llevan, perdón, el notario está en la obligación de bajar unos estados de cuenta, ¿sí? Si el notario no hace este requisito de bajar el estado de cuenta, ellos se vuelven solidarios y lo sancionan. Entonces, por eso es muy importante que tengan muy claro que si hay alguna complicación en los impuestos, en cada municipio, en cada ciudad, ahí está la entidad que ustedes pueden ir y decirle a los futuros vendedores, mire, tienen que pagar estos impuestos o tienen que dejarlo al día porque en el municipio le van a dar el pasisalvo, lo que sea Eric, y en las ciudades grandes lo que es el predial. Cuando ustedes lleven los documentos a la notaría, el notario o el funcionario que los va a atender está en la obligación de bajar esos estados de cuenta. Por eso muchos negocios se han dañado, porque las personas no llevan el impuesto de predial o el pasisalvo y resulta que cuando llegan a radicar los documentos en la notaría,
se dan cuenta cuando bajan el estado que hay años anteriores que se están debiendo. Hay una resolución que dice, por decir un ejemplo, Eric adquirió el inmueble en el 2019, ¿sí? Eric se hace responsable desde el año en el que él adquirió el inmueble, ¿sí? Los años anteriores, si hay deuda, ya tienen que hablarlo en la Secretaría de Hacienda porque ya no es responsabilidad de la fecha donde adquirió Eric de años anteriores, ¿sí? No sé si estoy diciendo claro. Eric empieza a ser responsable desde el año en que adquirió hasta la fecha que va a vender, ¿sí? Entonces, cuando la notaría baja al estado de cuenta, entonces le dicen, por decir algo, Eric lo adquirió en el 2019 y en el 2020 Eric no pagó el impuesto, es responsabilidad de él llevar a la notaría ese recibo de ese año o ese pago de impuestos. Pero resulta que Eric fue muy juicioso y pagó los impuestos desde el 2019 hasta el 2022, pero resulta que al bajar el estado de cuenta aparece que está debiendo el 2016. Ya no es responsabilidad de Eric, ¿sí? Porque él lo adquirió en este año. Entonces, para cuando ustedes vayan a hablar en la notaría, mediante esa resolución, ustedes se pueden basar para que la notaría le dé trámite, porque ya la obligación es de cobrarle la Secretaría de Hacienda a la persona que era propietaria en esa época. Muchas gracias por tu respuesta a esa. Nos escriben otra pregunta acerca del leasing. Quieren saber de pronto dónde lo podemos clasificar, si como un gravamen o como una limitación a dominio, y cuál sería de pronto el costo. Veníamos discutiendo, digamos, que ese tema porque mucha gente piensa que el leasing es una hipoteca, como un estilo de hipoteca, y realmente no. Veníamos discutiéndolo porque pues es una forma de adquirir, ¿sí? O sea que podemos asemejarlo como una compraventa. ¿Por qué como una compraventa? Pues tiene unas características totalmente distintas, pero es una forma de adquirir la propiedad o el dominio de un inmueble. ¿Qué pasa? En el leasing, básicamente es, tú te acercas a la entidad financiera, solicitas el leasing habitacional, el banco te va a decir, bueno, yo compro el inmueble porque el inmueble lo va a comprar el banco, o sea que va a ser propiedad del banco, y luego de yo haberlo comprado, usted va a ser mi locatario, aseméjelo como un arrendamiento, va a ser mi locatario y durante 15 años usted me va a pagar un canon de tanto, ¿sí? Entonces usted muy juicioso se pone a cancelar durante 15 años ese canon y resulta que llegó y finalizó el tiempo. Entonces el banco a usted le va a emitir una opción de compra. Al emitir esa opción de compra, en caso de que quede algún saldo, pues usted va a tener que cancelar ese saldo, dependiendo de lo que esté en la negociación inicial, cancela ese saldo y pues ya el banco le va a hacer una escritura pública que se llama transferencia a título de leasing, ¿sí? Entonces el banco lo que va a hacer es transferirle a usted la propiedad del inmueble. Eso es básicamente el leasing. Claro, sabes que hay varias formas de leasing, porque está el leasing operacional, que es básicamente, banco, usted tiene este inmueble, por favor, arriéndemelo, yo duro 10 años en ese, pues le pago el canon de arrendamiento, pero pues ese operacional no tiene opción de compra. El que tiene opción de compra, pues ya es el leasing habitacional o el leasing de financieros, que se llama jurídicamente. Entonces, no sé si quieres agregar algo sobre el leasing. ¿Sí? No sé si tienen, O si sea, les quedó claro. es básicamente eso. No lo podemos meter dentro de los gravámenes porque es más un acuerdo de voluntades entre el banco y el usuario, ¿sí? O sea, usted como tal estás pagando un canon de arrendamiento y usted se obliga a pagar ese canon, ¿sí? Ya de acuerdo a la negociación, pues es más, el leasing inicialmente se realiza es por contrato privado, o sea, por contrato entre las partes. Ya posteriormente, pues ya cuando se realice la escritura pública, que es cuando el banco
compra el inmueble, ahí es donde realmente se hace la manifestación, que pues lo compra bajo la modalidad de leasing y que pues ustedes por ser locatarios, al cumplir el tiempo, pues van a tener esa opción de compra del inmueble. Y pues posterior a eso, pues ya tienen que hacer otra escritura pública, que es la transferencia a título de leasing. De pronto, para complementar un poco lo de Eric, lo del leasing habitacional se está utilizando más que todo es por el tema de intereses, ¿sí? Porque es más bajo que un crédito hipotecario. Y digamos que para que ustedes lo tengan en cuenta, que posiblemente les pueda salir en una negociación. Un ejemplo, Eric constituye su leasing, empieza a pagar su arriendo con su opción de compra, y Eric lleva, qué sé yo, 7 años pagando, y resulta que el vecino se enamoró de ese apartamento y le dice, oiga, véndame ese apartamento. Entonces hacen la negociación, firman una promesa de compra-venta donde le va a ceder esos derechos de leasing habitacional, hacen una sesión de leasing, eso se presenta al banco y resulta que, digamos, el vecino dice, no, pues yo tengo el dinero para pagar de contado, saben el saldo de las cuotas que se están pendientes de pago, y se hacen los pagos. Entonces lo que decía Eric, ahí mismo el banco les hace la transferencia de ese inmueble, pero es muy importante que tengan en cuenta que deben firmar el documento que se llama cesión de leasing habitacional para que lo presenten en el banco y el banco autorice a quién le va a hacer la escritura, porque inicialmente el documento o el contrato, como decía Eric, va a estar a nombre de una persona. Si yo cedo esos derechos, pues el banco, si no tiene ese contrato que nosotros firmamos internamente, pues le va a hacer la escritura a Eric, ¿sí? Entonces, ese documento de la cesión de leasing habitacional lo deben radicar en el banco para que el banco le haga la escritura a quien compró esos derechos. Edison, Eric, muchas gracias por su respuesta. Derivado de pronto de lo que acaban de explicar, nos indican que sí, con respecto a los gastos notariales de impuesto de beneficencia y registro, digamos que el documento que ustedes nos van a enviar, ahí también podemos calcular lo del leasing, o se calcula de otra manera, o cuál es la base para calcular. Básicamente es lo mismo. Básicamente el leasing se liquida como una compra-venta. O sea, lo único que va a tener, digamos, que variedad es el tema de la hipoteca, el de la retención en la fuente. Exactamente, el tema de la retención en la fuente, porque pues el banco, por ser una entidad jurídica, no pagaría este valor. Y ahí cabe resaltar que pues el acuerdo que siempre va a llegar el banco no se va a encargar de gastos notariales ni de beneficencia y registro, por ende todo le va a tocar al locatario, ¿sí? Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta. Es muy importante que lo tengan en cuenta, porque hay personas que piensan que el banco paga y el banco no le va a pagar. Lo mismo que en una cancelación de hipoteca, el banco nunca va a pagar eso. Sí, exactamente. Bien sea una hipoteca, una cancelación de hipoteca, un leasing o van a realizar una compraventa de vivienda y utilizan una hipoteca para ello, siempre todo les va a tocar al comprador, ¿sí? Al que vaya a adquirir ese inmueble o al locatario, siempre va a tocar cancelar todos esos gastos. Entonces, no, pues básicamente sí, el tema de la liquidación mediante el leasing, es que es más, creo que sí hay una ranura de leasing, pero pues realmente la liquidación es prácticamente la misma de la compraventa. De pronto, si ustedes, a ver, se les pueda presentar que dentro del contrato de leasing habitacional que se constituyó, hay unas cláusulas que pueden sufrir una variación. Entonces, por decir algo, cuando el banco compró, yo di una cuota inicial de, qué sé yo, 100 millones de pesos. Eso se lo va a descontar el banco dentro del leasing, ¿sí? Entonces, cuando se va a liquidar, van a descontar ese valor que usted dio como cuota inicial, para a ver si me entienden de esa forma. No sé si quedó claro. Digamos que con respecto a ese tema de leasing surgió otra inquietud, y es que si digamos que van a comprar
digamos que van a pagar, el promitente comprador va a pagar con otro leasing de la misma entidad. ¿Qué sucede en esos casos? Igual, se firma el contrato donde, digamos, la promesa de compraventa, que eso prácticamente, digamos, entre comillas, sería como una permuta, ¿sí? Sino que, digamos, ya se manejaría por documento privado donde yo le digo a Eric, bueno, usted coja este apartamento y yo cojo el suyo, ¿sí? Pero los dos tienen leasing. Entonces, yo le firmo a usted su cesión y usted me firma mi cesión. La radica cada uno en su banco y ya. Sí, o sea, por eso, señor Roger, haz de cuenta que es un contrato y es una sesión que se hace sobre los derechos que yo adquirí en el contrato inicial con la entidad financiera. ¿Sí? Básicamente es eso. Yo voy a hacer mi sesión de contrato porque, pues, digamos, la verdad veo más viable pagar de contado otro inmueble, pero pues me metí en este leasing, entonces ahora quiero ceder ese contrato. ¿Qué es lo que hago? Edison, deseo mi contrato en tanto. Y eso me dice, pues venga, yo tengo un apartamento también con contrato de leasing, se han pagado tantos cánones y tantos cánones, pues hagamos una permuta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues yo le hago mi sesión de derechos de este leasing y usted me hace la sesión de derechos de su leasing y listo, cada uno radica sus documentos en las entidades financieras correspondientes o si es el mismo, si la misma entidad, pues envían los dos contratos a la entidad financiera y pues ellos ya actualizan todo el tema del contrato y listo. Igual, si usted no tiene el dinero para seguir, para cancelar de una vez los cánones, puede seguir pagando el canon normal como lo venía haciendo el anterior locatario. Bueno, digamos, no tenemos en este momento más inquietudes a través del grupo de WhatsApp, entonces por el día de hoy damos como finalizada la primera capacitación. Quería mencionarles que no se preocupen como tal por las preguntas que tienen con respecto a las limitaciones de dominio. Vamos a realizar una capacitación posteriormente a esta en donde Edison y Eric nos van a apoyar y nos van a explicar todas las limitaciones de dominio y ahí les vamos a resolver todas las dudas e inquietudes que puedan surgir a raíz de esa información. ¿Listo? Sí, es más, creo que la próxima capacitación vamos a empezar a tocar las limitaciones, porque pues es un tema, uno que es extenso, que yo creo que si se alcanzan a tocar las que más frecuentes se ven en todo el ámbito notarial y registral, pues vamos a demorarnos, yo creería que entre una o dos clases sacando absolutamente todo lo que son limitaciones, porque pues son algo extensas. Por ejemplo, el patrimonio familiar tenemos que indicarles las maneras de levantarlo, como para La que ustedes afectación. comprendan la afectación también, cuál es la diferencia entre la afectación y el patrimonio familiar. O sea, todas esas cositas las vamos a tocar ya en las limitaciones. Nosotros, digamos que como estamos metidos todo el tiempo en el tema notarial, vamos a intentar conseguir un certificado donde tenga la mayoría de limitaciones que podamos encontrar. Y pues digamos que para que ustedes, ya cuando tengan en sí el certificado de libertad de una negociación que vayan a realizar, pues ya tengan conocimiento y sepan cómo validar esto en el certificado de libertad y asimismo pues mirar si lo pueden, ¿cómo es que ustedes le dicen en las inmobiliarias? ¿Cómo es que dicen? Como captar, sí, captar, a ver si ustedes pueden captar esa negociación. Listo, entonces muchas gracias a ustedes por acompañarnos y brindarnos de su experiencia y de su conocimiento. Altamente agradecidos. Entonces, nosotros les estaremos enviando entonces el link a nuestras franquicias para la próxima capacitación y de allí entonces vamos a resolver todas las otras dudas e inquietudes que vayan surgiendo. Eso es listo. Otra Gracias. cosa, perdóname, disculpa, qué pena que te interrumpa. Lo otro pues, que quería saber es, no sé si en esos grupos que ustedes tienen de WhatsApp y todo el tema, pues tienen, digamos, qué opiniones de cómo puede ser más amena la clase o cómo quieren que digamos, uno pueda Si le han explicarles entendido. mejor, si realmente han entendido o en la próxima clase iniciamos con un refuerzo un poco más claro y ya digamos que con una terminología algo más común, ¿sí?
para que ustedes, digamos, que lleguen o puedan llegar a comprender un poco más lo que hoy se explicó. Pues sí, realmente nos gustaría saber si tienen alguna recomendación y pues con gusto nosotros miramos el tema y ya para la próxima capacitación pues vamos a tomar todos estos comentarios en cuenta. Listo, entonces como mencionaba Eric, entonces yo les dejé el WhatsApp de jurídico en el chat, yo soy la persona que lo atiende, y yo con mucho gusto entonces les estoy, digamos, recibiendo dudas, inquietudes y también sugerencias acerca de cómo podemos mejorar la capacitación o de pronto si lo entendieron, si no lo entendieron y qué podríamos de pronto añadir a la próxima capacitación. Entonces, muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias por asistir, les estaremos enviando entonces el link y el compromiso que quedamos de enviarles como el Excel donde podemos calcular los gastos notariales que sé que es del día a día y nos los están preguntando todo el tiempo. Entonces, muchas gracias Edison, muchas gracias Eric por su compañía. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Chao.